La lluvia golpeaba las ventanas del despacho como si quisiera derribar los muros de silencio entre nosotros. Javier, con los dedos temblorosos, firmaba el último documento del día, pero su corazón latía con un secreto que amenazaba con ahogarlo. Diego, su jefe, lo observaba desde el otro lado del escritorio, con esa mirada de hielo que cortaba más que el viento de noviembre en Madrid. Habían pasado 3 años desde que Javier entró como asistente en el bufete de Diego Salazar, un abogado de prestigio cuya reputación era tan impecable como su traje de 3 piezas. Javier, un joven de 28 años de un barrio humilde de Vallecas, nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico al aceptar ese trabajo. Lo que comenzó como una oportunidad para escapar de la precariedad se convirtió en una danza peligrosa de emociones reprimidas, mentiras y un amor que él juró nunca confesar. El despacho, ubicado en un edificio antiguo del barrio de Salamanca, era un microcosmos de orden y tensión. Las paredes revestidas de madera oscura y los estantes llenos de libros jurídicos parecían susurrar historias de casos ganados y corazones rotos. Javier, con su cabello negro desordenado y sus ojos que escondían más de lo que decían, se había convertido en el engranaje perfecto para Diego, un hombre de 35 años cuya vida parecía esculpida en mármol, fría, perfecta, inalcanzable. Pero bajo esa fachada, Javier intuía algo más, algo que Diego ocultaba incluso de sí mismo. Aquella noche, mientras la ciudad se sumía en el caos de una tormenta, Javier cometió su primer error. Al pasar un expediente, sus dedos rozaron los de Diego. Fue apenas un segundo, pero el contacto desató una corriente que lo hizo retroceder como si hubiera tocado un cable eléctrico. Diego alzó la vista, sus ojos grises perforándolo sin piedad. ¿Qué te pasa, Javier?, preguntó Diego, su voz tan cortante como siempre. Si estás cansado, vete a casa. No tolero distracciones. Javier tragó saliva, sintiendo el peso de su mentira. Durante 3 años, había fingido ser el asistente perfecto, eficiente, discreto, profesional. Pero cada día, cada mirada de Diego, cada orden dada con esa voz grave, era un recordatorio de lo que realmente sentía. No era solo admiración por su jefe, era algo más profundo, algo que lo consumía desde dentro. Y lo peor de todo, Diego no tenía idea. No es nada, señor Salazar, respondió Javier, bajando la mirada. Solo la tormenta me pone nervioso. Diego soltó un bufido, como si la vulnerabilidad de Javier fuera una molestia. Pero por un instante, Javier creyó ver algo en su expresión, un destello de algo humano, antes de que volviera a su máscara de indiferencia. Termina los expedientes y cierra el despacho, ordenó Diego, poniéndose de pie y tomando su abrigo. Nos vemos mañana. Javier asintió, pero mientras veía a Diego desaparecer por la puerta, algo en su pecho se rompió. Había pasado 3 años fingiendo, reprimiendo, escondiendo. Cada día era una batalla contra sí mismo, contra la esperanza absurda de que Diego alguna vez lo mirara como algo más que un subordinado. Pero esa noche, bajo la lluvia que no cesaba, Javier tomó una decisión: no podía seguir así. Si no podía tener a Diego, al menos debía liberarse de esa carga. Al día siguiente, el sol brillaba con una claridad engañosa, como si Madrid quisiera fingir que la tormenta nunca había existido. Javier llegó al despacho con un nudo en el estómago, decidido a hablar con Diego. No sabía cómo lo haría, ni qué diría, pero no podía seguir viviendo en esa mentira. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A media mañana, mientras revisaban un caso de alto perfil, Diego recibió una llamada. Su rostro, normalmente imperturbable, se tensó. Colgó el teléfono, y sin mirar a Javier, anunció: Mi hermano tuvo un accidente. Está en el hospital. Tengo que ir ahora. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había oído a Diego hablar de su familia, ni siquiera sabía que tenía un hermano. La vulnerabilidad en su voz era algo nuevo,
algo que lo hacía parecer humano por primera vez en 3 años. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó Javier, casi sin pensar. Diego lo miró, y por un momento, sus ojos no eran fríos. Había algo allí, una grieta en su armadura, pero antes de que Javier pudiera descifrarlo, Diego negó con la cabeza. «Quédate aquí. Termina el trabajo», dijo, y salió sin mirar atrás. Javier se quedó solo en el despacho, con el eco de esas palabras resonando en su mente. Pero algo dentro de él se rebeló. No podía quedarse allí, fingiendo que todo estaba bien. Tomó su chaqueta, y sin pensarlo 2 veces, siguió a Diego al hospital. El Hospital Gregorio Marañón era un caos de voces y pasos apresurados. Javier encontró a Diego en la sala de espera, sentado con la cabeza entre las manos. Nunca lo había visto tan frágil, tan lejos de la imagen del abogado invencible. Se acercó con cautela, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un borde del que no había vuelta atrás. «Señor Salazar», empezó, pero Diego lo interrumpió. «¿Qué haces aquí, Javier? Te dije que te quedaras en el despacho». «Quería asegurarme de que estuviera bien», respondió, su voz temblorosa pero firme. Diego lo miró, y por primera vez, Javier sintió que lo veía de verdad. No como su asistente, no como una sombra en su despacho, sino como alguien con un corazón que latía por él. Pero antes de que pudieran decir más, un médico se acercó con noticias sobre el hermano de Diego. La operación había sido un éxito, pero las próximas horas serían críticas. Esa noche, Javier se quedó con Diego en el hospital. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos era diferente, cargado de algo nuevo. Javier no sabía si era esperanza o desesperación, pero por primera vez en 3 años, sintió que el muro entre ellos empezaba a resquebrajarse. Mientras Diego dormía en una silla incómoda de la sala de espera, Javier lo observó en silencio. La luz pálida del hospital suavizaba los rasgos duros de su rostro, y por un momento, Javier se permitió imaginar cómo sería confesarle todo. Pero el miedo seguía allí, como una sombra que no lo dejaba avanzar. Lo que Javier no sabía era que el accidente de esa noche no solo había puesto en peligro la vida del hermano de Diego, sino que también había desencadenado una serie de eventos que lo obligarían a enfrentarse a la verdad. Una verdad que cambiaría todo, para bien o para mal. Los días siguientes al accidente fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier volvía al despacho cada mañana, pero su mente seguía atrapada en el hospital, en la imagen de Diego sentado en esa silla, con los hombros hundidos y los ojos perdidos. Por primera vez, Javier sintió que Diego no era solo un jefe distante, sino un hombre con heridas que nadie veía. El hermano de Diego, Álvaro, un hombre de 30 años con el mismo porte elegante pero una sonrisa más cálida, seguía en recuperación. Javier lo conoció brevemente cuando llevó unos documentos al hospital por encargo de Diego. Álvaro, aún débil, le agradeció con una sinceridad que contrastaba con la frialdad de su hermano. «Eres más que un asistente para él, ¿sabes?», dijo Álvaro, con una mirada que parecía ver a través de Javier. Esas palabras se clavaron en su pecho como un cuchillo. De vuelta en el despacho, la dinámica con Diego había cambiado, aunque de forma sutil. No era que Diego fuera más cálido, eso habría sido pedir un milagro, pero sus órdenes eran menos cortantes, y a veces, Javier lo sorprendía mirándolo de reojo, como si intentara descifrar algo. Javier, por su parte, luchaba contra el impulso de hablar, de derrumbar el muro de silencio que los separaba. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, el miedo lo detenía. ¿Y si Diego lo rechazaba? ¿Y si perdía su trabajo, su estabilidad, todo lo que había construido? Una tarde, mientras organizaban los detalles de un caso importante, Diego rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Por qué viniste al hospital, Javier? La pregunta lo tomó por sorpresa. Javier dejó caer el bolígrafo que sostenía,
y el sonido resonó en el despacho como un disparo. Intentó buscar una respuesta que no revelara demasiado, pero sus palabras salieron torpes. Solo quería ayudar. Pensé que me necesitaría. Diego lo observó, sus ojos grises como un cielo de tormenta. Por un momento, pareció que diría algo más, pero se limitó a asentir y volver a sus documentos. Javier sintió una mezcla de alivio y frustración. Había estado tan cerca de decir la verdad, pero una vez más, el miedo ganó. Esa noche, Javier salió del despacho tarde, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Caminó por las calles de Madrid, dejando que el frío de diciembre lo envolviera. Pasó por la Plaza Mayor, iluminada con luces navideñas, y se detuvo frente a un puesto de castañas asadas. El olor le trajo recuerdos de su infancia, de días más simples, cuando el amor no era un secreto que lo consumía. Compró un cucurucho de castañas y se sentó en un banco, observando a las parejas que paseaban de la mano. Por un momento, se permitió soñar con un mundo donde él y Diego podían ser así, sin miedo, sin máscaras. Pero la realidad lo alcanzó al día siguiente. Diego llegó al despacho con una noticia que cambió todo: Álvaro, su hermano, había recibido el alta, pero necesitaba cuidados constantes. Diego, siempre tan controlador, decidió que se mudaría temporalmente a su apartamento para ayudarlo. Javier, sin saber por qué, sintió una punzada de celos. No era solo que Diego estuviera dedicando su tiempo a alguien más, era que, por primera vez, veía a Diego dispuesto a sacrificar algo por otra persona. ¿Por qué no podía ser él quien rompiera esa barrera? Esa misma semana, un nuevo caso llegó al bufete, una demanda de una pareja homosexual que luchaba por el reconocimiento legal de su unión en un pueblo conservador de Castilla-La Mancha. Diego, que normalmente delegaba los casos de menor perfil, decidió tomar este personalmente. Javier lo observó con curiosidad mientras leía los detalles del caso, notando cómo su expresión cambiaba, como si algo en la historia lo tocara de una manera que no podía explicar. Este caso es importante, dijo Diego, rompiendo el silencio. No solo por los clientes, sino por lo que representa. Javier asintió, pero no pudo evitar preguntarse si Diego estaba hablando solo del caso o si había algo más detrás de sus palabras. Por primera vez, se permitió imaginar que Diego, bajo su fachada de hielo, podría estar luchando con sus propios demonios. Los días pasaron, y el caso de la pareja se convirtió en el centro de su trabajo. Javier y Diego pasaban horas juntos, revisando leyes, redactando argumentos, discutiendo estrategias. Era la primera vez que trabajaban tan de cerca, y cada momento era una mezcla de tortura y esperanza para Javier. Había momentos en los que Diego sonreía, una sonrisa rara, casi imperceptible, y Javier sentía que el mundo se detenía. Pero también había momentos en los que Diego volvía a su frialdad habitual, recordándole que seguía siendo solo un asistente. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Javier cometió su segundo error. Al pasar un café a Diego, sus manos se rozaron de nuevo, pero esta vez, Javier no retiró la suya de inmediato. Diego lo miró, y por un instante, el tiempo se congeló. Ninguno de los dos dijo nada, pero la tensión en el aire era insoportable. Javier sintió que su corazón iba a estallar, pero antes de que pudiera hablar, Diego se levantó abruptamente. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz baja pero firme. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había roto algo que no podía repararse? Pero antes de que pudiera responder, Diego salió del despacho, dejándolo solo con sus miedos y un café que se enfriaba en la mesa. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Diego apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, como si quisiera construir un muro aún más alto entre ellos. Javier, por su parte, se sumió en una mezcla de culpa y confusión. ¿Qué había querido decir Diego con «esto no puede seguir así»? ¿Había notado los sentimientos de Javier?
¿O simplemente estaba molesto por su descuido? El caso de la pareja homosexual avanzaba, y con él, la tensión en el despacho crecía. Javier notó que Diego se involucraba más de lo habitual, como si el caso tocara algo profundo en él. Una tarde, mientras revisaban testimonios, Diego dejó caer un comentario que sorprendió a Javier. Estos hombres han luchado toda su vida por ser quienes son, dijo, casi para sí mismo. No todos tienen ese valor. Javier lo miró, buscando en sus ojos alguna pista de lo que realmente sentía, pero Diego volvió a su trabajo como si nada. Sin embargo, esas palabras se quedaron grabadas en Javier. ¿Era posible que Diego estuviera hablando de sí mismo? Que bajo su fachada de hielo hubiera una lucha que Javier no podía ver. Mientras tanto, Álvaro, el hermano de Diego, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. A menudo visitaba el despacho, trayendo consigo una energía que contrastaba con la rigidez de Diego. Álvaro era abierto, carismático, y no tenía reparos en hablar de su vida personal, incluyendo su propia orientación sexual. Una tarde, mientras tomaban un café en el despacho, Álvaro le confesó a Javier que era gay y que había tenido que enfrentarse a la desaprobación de su familia, especialmente de su padre, un hombre conservador que nunca aceptó su verdad. Diego nunca lo admite, pero él también ha cargado con ese peso, dijo Álvaro, bajando la voz. Nuestro padre era implacable. Creo que por eso Diego es como es. Javier sintió que un rayo lo atravesaba. ¿Era posible que Diego estuviera luchando con su propia identidad? La idea lo llenó de esperanza, pero también de miedo. Si Diego estaba ocultando algo tan grande, ¿cómo podía Javier esperar que algún día correspondiera a sus sentimientos? Esa noche, Javier decidió arriesgarse. Mientras trabajaban en el despacho, solos bajo la luz de una lámpara, Javier reunió todo su coraje y habló. Señor Salazar, ¿puedo preguntarle algo personal? Diego alzó la vista, su expresión tensa. Por un momento, pareció que iba a negarse, pero finalmente asintió. ¿Por qué este caso es tan importante para usted? Preguntó Javier, su voz temblando. No es solo por la justicia, ¿verdad? Diego se quedó en silencio, sus manos apretando el borde del escritorio. Javier temió haber cruzado una línea, pero entonces Diego habló, su voz más baja de lo habitual. Porque sé lo que es vivir con miedo, dijo, casi en un susurro. Sé lo que es esconder quién eres para sobrevivir. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la primera vez que Diego se abría con él, y aunque no dijo más, esas palabras fueron suficientes para cambiarlo todo. Javier quiso decir algo, confesar sus propios sentimientos, pero el momento pasó, y Diego volvió a su trabajo como si nada hubiera sucedido. Los días siguientes fueron una danza delicada. Javier sentía que estaba al borde de algo grande, pero también de algo peligroso. Cada interacción con Diego era una mezcla de esperanza y temor, como caminar por un alambre sobre un abismo. Pero el destino, una vez más, intervino. Una mañana, mientras Javier llegaba al despacho, recibió una llamada de Álvaro. Su voz estaba cargada de pánico. Javier, es Diego. Tuvo un accidente de coche anoche. Está en el hospital, pero no sé si está bien. El mundo de Javier se derrumbó. Sin pensarlo, corrió al hospital, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y desesperación. Cuando llegó, encontró a Diego en una cama, con vendas en el brazo y una expresión de agotamiento. Por primera vez, no parecía el abogado imperturbable, sino un hombre vulnerable, roto. Javier, dijo Diego, su voz débil. No deberías estar aquí. Pero Javier no podía irse. Se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado, como si temiera romperlo. Y en ese momento, bajo la luz fría del hospital, Javier supo que no podía seguir fingiendo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas.
Diego, te amo. Lo he hecho desde hace 3 años. No puedo seguir escondiéndolo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego lo miró, sus ojos llenos de una emoción que Javier no pudo descifrar. Pero antes de que pudiera responder, un médico entró, interrumpiendo el momento. Javier soltó su mano, sintiendo que había cruzado un punto sin retorno. El hospital se convirtió en un refugio y una prisión para Javier. Pasaba cada momento libre a la cabecera de Diego, quien, aunque estable, seguía débil tras el accidente. Las palabras de Javier, te amo, colgaban en el aire como un eco que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Diego, fiel a su naturaleza, evitaba el tema, pero sus silencios eran diferentes ahora, cargados de algo que Javier no podía descifrar. Álvaro, que visitaba a menudo, notó la tensión entre ellos. Una tarde, mientras Diego dormía, Álvaro llevó a Javier a la cafetería del hospital. No sé qué pasó entre ustedes, pero Diego está diferente desde el accidente, dijo Álvaro, removiendo su café. Siempre ha sido un experto en esconderse, pero creo que tú estás rompiendo sus defensas. Javier no sabía cómo responder. La confesión había sido un impulso, un grito desesperado que ahora lo llenaba de miedo. ¿Y si Diego lo rechazaba? ¿Y si todo lo que habían construido, su trabajo, su cercanía, se desmoronaba? De vuelta en el despacho, Javier intentaba mantener la normalidad, pero todo le recordaba a Diego. Los expedientes que habían revisado juntos, el aroma del café que Diego siempre pedía, incluso el silencio del despacho vacío. Cada día sin él era un recordatorio de lo mucho que lo necesitaba. Una semana después, Diego regresó al trabajo, aunque con el brazo en cabestrillo y una cojera leve. Su vuelta fue como un rayo de sol en medio de la tormenta, pero también trajo una nueva distancia. Diego evitaba mirarlo a los ojos, y sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente profesional. Javier sentía que su confesión había abierto una herida que no sabía cómo cerrar. El caso de la pareja homosexual avanzaba, y con él, la presión en el despacho crecía. Javier notó que Diego trabajaba con una intensidad casi obsesiva, como si quisiera enterrar sus emociones en el trabajo. Pero también había momentos de vulnerabilidad, como cuando Diego se quedó mirando un testimonio de uno de los demandantes, un hombre que hablaba del dolor de ser rechazado por su familia. Esto no debería ser tan difícil, murmuró Diego, casi para sí mismo. Javier quiso aprovechar ese momento, pero antes de que pudiera hablar, Diego cambió de tema, como si temiera revelar demasiado. Sin embargo, esa noche, mientras cerraban el despacho, Diego hizo algo inesperado. Al pasar junto a Javier, posó una mano en su hombro, un gesto breve pero cargado de significado. Gracias por estar en el hospital, dijo, su voz apenas audible. No lo olvidaré. Javier sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que Diego reconocía lo que había pasado, aunque fuera de forma indirecta. Pero antes de que pudiera responder, Diego se marchó, dejándolo solo con una mezcla de esperanza y confusión. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Javier y Diego trabajaban codo con codo, pero la confesión seguía siendo un elefante en la habitación. Javier notaba pequeños cambios en Diego, una mirada más prolongada, una sonrisa fugaz, un tono menos frío. Pero también había momentos en los que Diego parecía retroceder, como si luchara contra sí mismo. Una noche, mientras revisaban el alegato final para el caso, Javier decidió arriesgarse de nuevo. Había guardado silencio demasiado tiempo, y la incertidumbre lo estaba matando. Diego, necesitamos hablar de lo que dije en el hospital, dijo, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. Diego se tensó, sus manos deteniéndose sobre los documentos. Por un momento, pareció que iba a ignorarlo, pero finalmente alzó la vista. No es tan simple, Javier, dijo, su voz cargada de una emoción que rara vez dejaba ver.
Hay cosas que no puedo explicar ahora. Javier sintió una mezcla de frustración y esperanza. No era una confesión, pero tampoco era un rechazo. Era algo intermedio, un paso hacia un territorio desconocido. Pero antes de que pudieran seguir, el teléfono de Diego sonó, rompiendo el momento. Era Álvaro, con noticias sobre el caso. El juicio había sido programado para la próxima semana. El juicio se convirtió en el centro de sus vidas. Javier y Diego trabajaron sin descanso, puliendo cada detalle, anticipando cada objeción. Pero en el fondo, Javier sabía que el verdadero desafío no estaba en la sala del tribunal, sino en el corazón de Diego. Cada día que pasaba, sentía que estaban más cerca de una verdad que cambiaría todo, pero también más cerca de un abismo que podía destruirlos. El día del juicio amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Javier. El tribunal, un edificio imponente en el corazón de Madrid, estaba lleno de murmullos y tensiones. Diego, vestido con su traje impecable, parecía el epítome de la confianza, pero Javier, que lo conocía mejor que nadie, notó el leve temblor en sus manos mientras preparaba sus notas. El caso era más que una batalla legal, era un símbolo de todo lo que Javier y Diego no se atrevían a decir. Los demandantes, dos hombres que habían enfrentado el rechazo de su comunidad por su amor, estaban sentados en la primera fila, tomados de la mano. Javier los observó, sintiendo una punzada de envidia. Ellos tenían el valor que a él le faltaba. Diego presentó el caso con una pasión que sorprendió a todos. Sus palabras eran precisas, pero también cargadas de una emoción que rara vez mostraba. Habló del derecho a amar, del dolor de la discriminación, de la lucha por ser aceptado. Javier, sentado en la galería, sintió que cada palabra era un eco de su propia batalla interna. Cuando el juez anunció un receso, Diego se acercó a Javier, su rostro agotado pero determinado. Esto es más grande que nosotros, dijo, su voz baja. Pero no sé si estoy listo para lo que viene después. Javier quiso preguntarle qué quería decir, pero el momento pasó, y Diego volvió a la sala. El resto del juicio fue una danza de argumentos y contraargumentos, con Diego luchando con una intensidad que parecía alimentada por algo más profundo que el deber profesional. Al final del día, el juez anunció que la sentencia se daría en una semana. Diego y Javier salieron del tribunal en silencio, caminando por las calles de Madrid bajo un cielo que comenzaba a despejarse. Por primera vez en días, Diego parecía relajado, como si el peso del juicio lo hubiera liberado de algo. Hiciste un trabajo increíble hoy, dijo Javier, rompiendo el silencio. Diego lo miró, y por un momento, sus ojos no eran fríos. Había algo allí, algo que hacía que el corazón de Javier latiera más rápido. Tú también, respondió Diego, y luego, casi como si no pudiera evitarlo, añadió, no podría haberlo hecho sin ti. Esas palabras fueron un bálsamo para Javier, pero también un recordatorio de lo mucho que aún no se había dicho. Decidió que no podía esperar más. Esa noche, mientras compartían una copa de vino en un bar tranquilo cerca del despacho, Javier tomó aire y habló. Diego, no puedo seguir fingiendo. Lo que dije en el hospital era verdad. Te amo, y no sé cómo vivir con esto si no me das una respuesta. Diego dejó su copa en la mesa, sus manos temblando ligeramente. Por un momento, pareció que iba a levantarse y marcharse, pero en cambio, habló. Javier, no es que no sienta nada. Es que tengo miedo. Toda mi vida he construido muros para protegerme. Mi padre, mi familia nunca aceptaron quién soy. Y tú haces que quiera derribar esos muros, pero no sé si puedo. Javier sintió que el mundo se detenía. Era la confesión que había esperado durante 3 años, pero también venía con un peso que no había anticipado. Diego no solo estaba admitiendo sus sentimientos,
Estaba admitiendo una lucha que había llevado en silencio durante años. No tienes que hacerlo solo, dijo Javier, su voz suave pero firme. Estoy aquí, Diego. Siempre he estado aquí. Por primera vez, Diego no se apartó. Tomó la mano de Javier, un gesto pequeño pero monumental. No fue una promesa, no fue una solución, pero fue un comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y cautela. Diego seguía siendo reservado, pero había momentos en los que dejaba caer su armadura, una sonrisa, un roce de manos, una mirada que decía más que las palabras. Javier sabía que no sería fácil, pero por primera vez, sentía que había una posibilidad. El día de la sentencia llegó, y con ella, una victoria para la pareja. El juez falló a su favor, reconociendo su unión como legal. La sala estalló en aplausos, y Javier vio lágrimas en los ojos de los demandantes mientras se abrazaban. Pero lo que más lo marcó fue la mirada de Diego, una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que parecía liberarlo. Esa noche, Diego invitó a Javier a su apartamento. Era la primera vez que Javier entraba en su espacio personal, un lugar tan ordenado y frío como el propio Diego. Pero esa noche, Diego no era frío. Sentados en el sofá, con la ciudad brillando a través de la ventana, Diego finalmente habló. No sé si estoy listo para todo esto, Javier. Pero quiero intentarlo. Contigo. El apartamento de Diego era un reflejo de su personalidad, minimalista, ordenado, con paredes blancas y muebles que parecían sacados de una revista. Pero esa noche, con Javier sentado a su lado, el lugar se sentía diferente, como si las grietas en la armadura de Diego hubieran dejado entrar algo de calor. La confesión de Diego, quiero intentarlo, seguía resonando en la mente de Javier, como una melodía que no podía dejar de tararear. Sin embargo, la cautela seguía presente. Diego no era alguien que se abriera fácilmente, y Javier lo sabía. Cada paso hacia adelante venía con el riesgo de un retroceso. Pero esa noche, mientras compartían una botella de Rioja y la ciudad de Madrid brillaba a sus pies, Javier sintió que estaban construyendo algo frágil pero real. No sé cómo hacer esto, admitió Diego, mirando el vino en su copa como si contuviera todas las respuestas. Toda mi vida he evitado sentir demasiado. Pero contigo es diferente. Javier tomó su mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Era un gesto pequeño, pero para Diego, era un salto al vacío. No tenemos que tener todas las respuestas ahora, dijo Javier. Solo sigamos adelante, un día a la vez. Diego asintió, y por primera vez, sonrió de verdad. No era la sonrisa profesional que usaba en el tribunal, sino algo genuino, vulnerable. Javier sintió que podía respirar de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En el despacho, mantenían una fachada profesional, pero fuera de él, comenzaban a explorar lo que podían ser juntos. Paseos nocturnos por el Retiro, cenas en pequeños restaurantes de lavapiés, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Cada momento era un paso hacia algo nuevo, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. Álvaro, que se había convertido en un aliado inesperado, los observaba con una mezcla de alegría y preocupación. Una tarde, mientras tomaban un café en Chueca, le dijo a Javier: Diego está cambiando, y eso es bueno. Pero ten paciencia. Lleva años luchando contra sí mismo. Javier asintió, pero no podía evitar sentir el peso de esa verdad. Diego estaba intentando, pero seguía habiendo momentos en los que se cerraba, como si el miedo a ser herido fuera más fuerte que su deseo de amar. Javier sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Una noche, mientras caminaban por la Gran Vía, Diego se detuvo de repente. La calle estaba llena de luces y vida, pero él parecía perdido en sus pensamientos. ¿Qué pasa?
preguntó Javier, preocupado. Diego lo miró, sus ojos llenos de una emoción que Javier no podía descifrar. Nunca pensé que podría sentirme así, dijo, su voz temblorosa. Pero tengo miedo, Javier. Miedo de no ser suficiente para ti. Javier sintió que su corazón se rompía. Tomó el rostro de Diego entre sus manos, obligándolo a mirarlo. Tú eres más que suficiente, dijo, su voz firme. No necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas tú. Por primera vez, Diego no se apartó. En cambio, se inclinó y lo besó, un beso suave pero cargado de todo lo que habían reprimido durante años. La Gran Vía seguía vibrando a su alrededor, pero para Javier, el mundo entero se redujo a ese momento. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Al día siguiente, un nuevo caso llegó al despacho, uno que pondría a prueba todo lo que habían construido. Era una demanda contra una empresa que había despedido a un empleado por su orientación sexual. Diego, que había encontrado un propósito en el caso anterior, se lanzó de cabeza, pero esta vez, la presión era diferente. El caso atrajo la atención de los medios, y con ella, la mirada indiscreta de una sociedad que no siempre era amable. Javier notó que Diego empezaba a retroceder de nuevo, como si la exposición lo obligara a reconstruir sus muros. Las conversaciones se volvieron más cortas, los momentos de intimidad más raros. Javier intentaba no tomarlo como algo personal, pero cada rechazo era como un cuchillo en su pecho. Una noche, mientras trabajaban en el caso, Javier no pudo contenerse más. ¿Por qué te alejas, Diego? Pensé que queríamos intentarlo. Diego suspiró, frotándose las sienes como si quisiera alejar un dolor invisible. No es por ti, Javier. Es por mí. Este caso está removiendo cosas que pensé que había enterrado. Mi padre, mi pasado, todo. Javier quiso abrazarlo, pero algo en la postura de Diego lo detuvo. En cambio, habló con una calma que no sentía. No tienes que enfrentarlo solo. Déjame ayudarte. Diego lo miró, y por un momento, pareció que iba a ceder. Pero entonces negó con la cabeza y volvió a sus documentos, dejando a Javier con un nudo en el estómago. El caso contra la empresa se convirtió en una batalla agotadora. Los medios no dejaban de hablar de él, y con cada titular, Diego parecía hundirse más en sí mismo. Javier, por su parte, hacía todo lo posible por mantener el equilibrio, pero sentía que Diego se le escapaba, como arena entre los dedos. Una mañana, mientras revisaban pruebas, Álvaro apareció en el despacho con una noticia que lo cambió todo. Había encontrado una carta antigua de su padre, escrita años atrás, en la que expresaba su arrepentimiento por haber rechazado a sus hijos. La carta, aunque breve, era un destello de humanidad en un hombre que Diego y Álvaro habían conocido como implacable. Pensé que debías verla, dijo Álvaro, entregándosela a Diego. Diego leyó la carta en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando terminó, dejó la carta en el escritorio y salió sin decir una palabra. Javier quiso seguirlo, pero Álvaro lo detuvo. Dale tiempo, dijo. Esto es más grande de lo que parece. Esa noche, Javier encontró a Diego en el retiro, sentado en un banco frente al estanque. La ciudad estaba tranquila, y el reflejo de las luces en el agua parecía un espejo de sus emociones. Javier se sentó a su lado, sin decir nada, esperando que Diego hablara primero. No sé quién soy sin mis muros, dijo finalmente Diego, su voz rota. Toda mi vida he sido el hijo que decepcionó a su padre, el abogado que nunca podía fallar. Pero contigo siento que puedo ser algo más. Y eso me aterra. Javier tomó su mano, sintiendo el peso de esas palabras.
No tienes que ser perfecto, Diego. Solo tienes que ser honesto. Conmigo, contigo mismo. Diego lo miró, y por primera vez, no había miedo en sus ojos. Había algo nuevo, algo que parecía esperanza. Se inclinó y lo besó, esta vez sin dudas, sin reservas. Fue un beso que hablaba de promesas, de un futuro que ninguno de los dos podía prever, pero que estaban dispuestos a construir. El caso terminó con otra victoria, pero para Javier y Diego, la verdadera victoria fue lo que vino después. Decidieron dejar el despacho por un tiempo, viajar juntos, descubrir quiénes podían ser fuera de las paredes que los habían definido. No fue fácil, hubo días de dudas, de discusiones, de miedos que regresaban, pero cada paso los acercaba más. Un año después, mientras caminaban por una playa en Cádiz, Diego tomó la mano de Javier y sonrió. Nunca pensé que podría tener esto, dijo. Gracias por no rendirte conmigo. Javier sonrió, sintiendo que el peso de 3 años de silencio finalmente se desvanecía. No podría haberlo hecho de ninguna otra manera, respondió. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, supieron que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Porque el amor, aunque lleno de miedo y cicatrices, siempre encontraba una manera de brillar.